Muy buenas tardes, hoy regresamos a un tema médico. Vamos a hablar de angiología, de los ríos interiores del continente personal, de las varices, de las molestas varices. Estaremos hablando esta tarde. Siga con nosotros. De las varices estaremos hablando esta tarde y para ello cuento con la presencia del doctor Pavel González Pérez, la psicóloga Nirma Pérez González y la doctora Glenda Rizo Rodríguez. Las buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primerísimo lugar, ¿qué son las varices? Las Pavel. varices es una dilatación permanente que puede ser localizada o difusa de un sector venoso de la anatomía del organismo. Cuando se dice está difusa y que puede estar localizada, ¿qué significa? Que a veces no se sabe dónde está el No, que problema. puede estar localizada en un solo sector, en una sola área específica, o puede estar dispersa en todo el organismo, sobre todo en los miembros inferiores. Miembros inferiores. Bueno, creo que esencialmente estaremos hablando hoy, porque existen varios tipos de varices. Glenda. Es decir, las varices se pueden presentar en varios lugares del organismo. Por ejemplo, tenemos las varices esofágicas que afectan el esófago. Las hemorroides son varices que ocurren en el plexo rectal. También tenemos varices pelvianas, que la tienen sobre todo los ginecólogos. Y es decir, en algunos sistemas también se presentan estas dilataciones venosas. Pero nuestra especialidad tiende sobre todo lo que es las varices, la de los miembros inferiores. No, y el varicocele también, que es un tema Varicocele para los urólogos. para los urólogos. Estamos pensando en generoso, ¿eh? Ujú. Estamos pensando en el amigo generoso. Bien, vamos a hablar un poco sobre la naturaleza, los factores de riesgo. ¿Qué cosas son las que hacen posible que aparezcan estas varices? Cuando uno habla de factores de riesgo en la insuficiencia venosa crónica, que es como lo que engloba como tal el término varices, están los factores no modificables y los factores modificables. ¿Qué significa eso? No modificables son aquellos factores en los que no podemos incidir sobre ellos. Ahí entra la herencia. Se ve que en aquellos pacientes que tienen a su mamá, a su papá o a los hermanos con varices, también presentan esta enfermedad, incluso en los mismos sectores que tienen sus predecesores. También está la edad. A medida que vamos avanzando en la edad, va siendo más frecuencia, es decir, va aumentando la frecuencia de aparición de las varices. Y el sexo, que es más predominante en el sexo femenino, aunque esto ya ha ido variando porque se ha determinado que es que las féminas acuden más a consulta por este término. Ah, es por eso es que se piensa que son las mujeres las que padecen, porque son las que sí, ciertamente... Exacto. Los hombres van a consulta generalmente cuando son varices tronculares, es decir, varices más gruesas con sus complicaciones. En el caso de las féminas acuden por el simple hecho de la estética. Bueno, Pavel está hablando, Glenda, sobre estos factores que no se pueden modificar. Por ejemplo, cuando se trata de un traumatismo, cuando se trata, digamos, de una cirugía, que también es puede ser causa de varices, ¿dónde cae eso? Es decir, no tanto los traumatismos en sí, sino los factores de las varices vienen siendo los que se ven en el actuar diario de la persona. Por ejemplo, las personas que están mucho tiempo de pie, las personas que están mucho tiempo sentados por la profesión que desempeñen, las mujeres, sobre todo si toman anticonceptivos orales. Y está escrito en la literatura que los anticonceptivos orales favorecen la aparición de las varices. En el caso de los anticonceptivos orales entra por toda la serie de trastornos hormonales que ocurren. Y esto también ocurre, por ejemplo, en el embarazo, sobre todo en el primer trimestre, por toda la serie de cambios hormonales que ocurren, aparecen varices. Después, el embarazo, a medida que crece el útero, también por el factor compresivo aumenta la presión intraabdominal. Y también porque aumenta el flujo pélvico para alimentar, por supuesto, al feto que está en formación. También dentro de estos modificables entra los trastornos ortopédicos, pie plano, metatarso caído, que va a dificultar el retorno venoso trayendo consigo la dilatación de las varices. Bueno, que yo tengo el pie plano. Pues Así que tengo tiene un factor de riesgo modificable que se tratan con mejorar todas estas posturas con calzado adecuado. Bueno, en otro momento vamos a hablar un poquitico sobre eso, sobre qué también hay que hacer para ir evitando eso y cómo puedo contrarrestar. Tengo que saber. Nirma, desde el punto de vista psicológico, sobre todo las mujeres y que usan la saya, a veces quieren mostrar las piernas y sin embargo se sienten molestas, es una molestia desde el punto de vista estético y también que se siente molestia, ciertamente. A ver, mira... ¿Cómo debe ser tratado esto?
Van a consulta las mujeres con este tema de la angustia, por eso. No es muy frecuente. Generalmente las personas utilizan más el recurso de la consulta de angiología por los tratamientos que pueden hacer los especialistas, y entonces en alguna medida pueden suprimir, o eliminar en alguna medida esa patología, pero sí se da con frecuencia, o sea que las mujeres aunque no vayan a consulta, se sienten angustiadas, se pueden llegar incluso a deprimir, sobre todo mujeres jóvenes, porque tiene un componente estético. Ahora, ¿qué sucede, Machado? Yo pienso que la cuestión fundamental no está en deprimirse, en que sientan que ahora tengo esta situación y esto no es modificable. Hay factores que no son modificables y ya los doctores los habían explicado. Y con eso tienes que aprender a vivir. Hay muchas patologías con las que las personas tienen que aprender a vivir, y solamente la autoestima, el considerarse que independientemente de que tengas cualquier tipo de defecto físico o estético, puedas incluso seguir haciendo todas tus labores y ser una persona activa y bella también. Pero sí hay factores que sí son modificables, y entonces lo que ocurre con mucha frecuencia es que las personas quieren, por ejemplo, lo que se conoce en la población, inyectarse las venas, pero no quieren modificar los factores. O sea, siguen con una vida sedentaria, siguen sin tomar algunas medidas de las que se podrá hablar por parte de los médicos en este programa, y pienso que ahí es donde va más la labor del psicólogo. O sea, el psicólogo tiene una función que no es solamente para eliminar los síntomas emocionales negativos que pueda tener una persona, sino también para ayudar a las personas como promoción y prevención de salud a modificar los factores de riesgo. Y el hospital tiene un servicio de psicología, y si no está inmerso junto con el servicio de angiología, se pudiera también lograr esto, porque sería importante este trabajo en la labor de modificar los factores de riesgo que pueden ser modificables. Glenda, la percepción femenina, y la doctora, la especializada, a veces la mujer por estar bella, pues asume posturas incorrectas, asume sacrificios enormes, esos zapatos a veces demasiado altos. ¿Qué se recomienda? ¿Son estos factores de riesgo también? Sí, también, es decir, se recomienda usar un zapato que sea adecuado. Es decir, un zapato adecuado es que no sea ni muy bajito pegado al piso, pero tampoco que sea muy alto, sobre todo para permanecer el día, por ejemplo, el trabajo y demás. También la ropa es importante, la ropa que quede apretada se considera también un componente de riesgo. La ropa holgada, que quede cómoda, es mejor usarla. Pero bueno, sí influye mucho, sobre todo el calzado, porque es en la planta del pie donde comienza lo que es el retorno venoso. Y entonces es muy importante el calzado y la forma de para las varices. Bueno, vamos a hablar un poco de hábitos dietéticos y el tema del tabaquismo. Estoy pensando en el señor Luis Orlando Remón Céspedes. ¿Hasta dónde el hábito de fumar, que tan traído y tan mal traído y recurrente, y sin embargo no todo el mundo fumando? ¿Qué está pasando? ¿Qué factores de riesgo? Tabaquismo. El tabaquismo como tal, cuando se estudia los factores de riesgo de las varices, no es tan significativo. No. El tabaquismo afecta más el árbol arterial que el árbol venoso, aunque evidentemente sí va causando una degeneración que trae consigo la dilatación venosa, pero no entra dentro de los factores de riesgo más importantes para esta enfermedad. Otros factores de riesgo, estoy pensando en hábitos dietéticos. Bueno, también influye lo que es las personas obesas o las personas con adelgazamiento marcado, porque perdemos la grasa, es decir, el sostén como tal de este sistema, el sistema venoso. Y entonces es muy importante mantener la dieta adecuada para mantener el peso adecuado a las personas. Es otro factor de riesgo importante. Pues el colesterol, el colesterol en la sangre. Eso también entra como un factor de riesgo, pero no de los más importantes de la enfermedad. Aunque sí está indicado, después cuando me imagino en algún momento hablemos de la conducta a seguir para prevenir, entra una dieta que es rica en fibra, baja en grasas y el aceite de oliva,
y también entra baja en sal. Efectivamente, ¿qué se recomienda? Está hablando de determinados tipos de grasas. Dentro de las grasas se recomiendan las grasas insaturadas, las grasas más beneficiosas para el organismo, y el aceite tipo de oliva. Glenda, en otros momentos se habló del anticonceptivo por la vía oral. ¿Otros tipos de anticonceptivos pueden generar las varices? Sí, es decir, se habla del anticonceptivo por el factor hormonal, es decir, no solo vía oral, también los inyectados, los patches que ahora están usándose más recientemente, también influyen, porque lo importante es el componente hormonal que tienen este tipo de anticonceptivos, de la forma que se use, ya sea oral o sistémica. ¿Cuál es el tipo hormonal que tiene? La función de estos anticonceptivos orales con las mismas hormonas femeninas, regular el aumento o descenso de estas dentro del ciclo menstrual. Y esto es lo que influye, este desorden hormonal que causan ellas, que se ve como una regulación, pero en sí es un desorden, es lo que influye en la aparición de las varices. Desorden. Hiperbatón, esto es en la lengua española. Bueno, estamos hablando esta tarde sobre las varices. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Las varices son algunas venas que le salen a las personas que casi siempre se le ven. Hay muchas personas que se le complica y las venas se alteran demasiado y algunos tienen que ser intervenidos por inyecciones, que es la forma más común que conozco, son las inyecciones. Se pueden evitar no cargando mucho peso, haciendo mucha fuerza. Hay que cuidarse de las heridas porque puede dar sangramiento. No fumar, hacer ejercicio. Si tiene algún padecer de la circulación, bueno, ir al médico porque le manden medicina. Las varices pelvianas pueden traer problemas en el parto y en una cesárea. Grandes problemas de sangramiento. Uno de los tipos de varices es la varicocelis. Mi hermano padece de eso. Él fue operado a los 7 años de varicocelis, 7 añitos de edad, y ahora tiene 18 años de edad y hay que volverlo a operar porque las venas volvieron a crecer y entonces eso es perjudicial para él porque no le permite tener hijos. Sobre las varices estamos hablando esta tarde y reitero que nos acompañan en el estudio esta tarde el doctor Pavel González Pérez, la psicóloga Nirma Pérez González y la doctora Glenda Rizo Rodríguez. Síntomas que creo que es muy importante porque a veces no se advierten todavía de manera visual y sin embargo ya están. ¿Cuáles son los principales síntomas de que ya están apareciendo las varices? Los pacientes acuden a consulta generalmente porque tienen un dolor que tiene como característica que es un dolor ardiente, quemante, en ocasiones sensación de picazón. Sí. Y también cuando se ponen de pie sienten como que les escurre un líquido por los miembros inferiores. También tienen pesadez de las piernas y cansancio. Estos son los síntomas fundamentales que siempre tienen como punto en común que ocurren cuando el paciente está mucho tiempo de pie o sentado y que mejoran al paciente a hacer reposo con los pies levantados. Esos son los principales síntomas. Esos son los principales síntomas. ¿Otros síntomas, Glenda? Bueno, ya no tanto los síntomas porque los principales son los que comentó Pavel, pero sí los signos que se encuentran, que sería la presencia en sí de las varices. También los pacientes pueden presentar edema o otros tipos de lesiones en la piel, que ya entra dentro de las complicaciones, que bueno, las abordaremos después, pero sobre todo el signo principal es la presencia en sí de las varices y secundariamente aparece lo que es el edema. Generalmente el paciente va cuando ya empieza a aparecer. No hay una manera preventiva, de alguna manera estamos haciéndolo aquí en este programa, pero de que al aparecer este tipo de síntomas de que vayan y se presenten. Recuerdo a la periodista Lilian Reina que apareció y un estudiante allí, bueno, estaba bien preparado, le dijo, usted estuvo sentado, casi fue un adivino, ¿no? ¿Cómo debe comportarse? ¿Qué debe hacer el paciente al advertir ya determinados síntomas como este? Los pacientes deben, es decir, no existe una insuficiencia venosa sin alguno de estos síntomas o signos que hemos dicho. No es como el caso de la enfermedad arterial, que sí se puede al examen físico determinar que no tiene pulso arterial y ya comenzar
a trabajar, a incidir sobre la enfermedad. En este caso, ya cuando empiezan los síntomas o los signos, uno es que empieza el médico como tal a tratarlo. ¿Qué puede pasar? Que no tenga las dilataciones venosas como tal y sí empieza el edema, que decía la doctora, que es la inflamación de la pierna, acude al médico y a la hora del examen físico ya uno determina que tiene una insuficiencia venosa. Tratamientos. Ya mencionaba la palabra tratamientos. ¿Cuáles son los principales tratamientos que lleva la enfermedad? Al hablar de tratamiento de la enfermedad, entra primero la profilaxis, la prevención de la enfermedad, que es tratar todos los factores de riesgo que hemos estado hablando en el programa. ¿Cómo se evita? Bueno, haciendo reposo con los pies elevados, teniendo una dieta, como había dicho anteriormente, baja en sal, rica en fibra y baja en grasas. Haciendo ejercicio físico, es importante. Los mejores ejercicios para esto es caminar, nadar o correr en 30 minutos para que la musculatura de los miembros inferiores contraiga y como si estuviera ordeñando ese sistema venoso hacia arriba en su retorno. Sí, pues es una complicación. Ya hemos dicho, él decía en algún momento de que los animales no padecen de varices, porque el corazón está irrigando de otra, pero al estar en la posición erguida, es decir, esa conquista humana de caminar nos ha creado quizás un problema. ¿Cómo lograr? ¿Qué mecanismo puede ayudar para que la sangre por las venas pueda regresar sin dificultades? Bueno, como ya hemos hablado, la bipedestación, que bueno, es el precio que paga el hombre por caminar, es el principal factor que se opone a lo que es el retorno venoso. Entonces, para esto es importante, como decía Pablo, los ejercicios. Es importante hacer ejercicios también en las horas de la tarde, sobre todo, que es cuando más los pacientes refieren los síntomas, acostado con las piernas levantadas. ¿Por qué por las tardes, Porque generalmente es decir, hacemos el reposo de la noche, el sistema venoso fue capaz de, como está en posición horizontal, de vaciarse por completo porque está paralelo al corazón. Ahora, cuando nos ponemos de pie y comenzamos a hacer las actividades diarias del día, ya el sistema venoso se va recargando. A medida que más avanza el día, se recarga aún más. Entonces, por eso en las tardes que aparece sobre todo el edema, los síntomas subjetivos que mencionaba Pavel, el dolor, la picazón, entre otros. Entonces, por eso se recomienda en las tardes este tipo de ejercicio, acostado con las piernas en alto, ya sea cruzar los pies, bicicleta, alternar un pie y el otro levantándolos y demás. Estos ejercicios se realizan de 10 a 15 minutos. Es importante no usar ropa apretada porque dificulta el retorno venoso y el calzado, que bueno, tanto hemos hablado. Sobre todo para aquellos como yo, que tenemos el pie plano. Óyeme, los tratamientos quirúrgicos esclerosantes, ¿en qué consisten esos tipos de tratamientos? Entonces, como habíamos dicho, la prevención, la profilaxis es para evitar que la enfermedad aparezca o que sigan las complicaciones. Y está ya el tratamiento intervencionista como tal, que el tratamiento médico se usan medicamentos que van a aumentar el tono de las venas, como el Rutacobin, el Benatón, la diosmina micronizada. Y el tratamiento intervencionista, que depende de dos factores, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento conocido como esclerosante, que no es más que infiltrarle un medicamento dentro de la pared venosa que irrita esta pared venosa y colapsa el sistema y de esta manera desaparece ese problema de salud. En otros lugares aparece el láser, la microespuma esclerosante. ¿En qué consisten esos métodos? Es decir, son tratamientos que se realizan también ya decir, el objetivo fundamental es de estos tratamientos es lograr la esclerosis interna de la vena por algún agente que se introduce en su luz. Puede ser en frío, es decir, algunos se hacen con frío, algunos se hacen con alguna sustancia. El láser ocasiona lo mismo, pero ya desde lo que es el exterior de la vena. Es decir, todos estos medicamentos lo que hacen es esclerosar la vena y lograr que el organismo la vaya desapareciendo en sí solo. Bueno, esas medidas que se dicen medidas caloríficas también. El calor es un factor de riesgo del que no habíamos hablado, porque hace que se dilate este sistema venoso y que, como habíamos visto en el concepto, es precisamente la dilatación. Entonces, si le aplicamos calor, vamos a incidir negativamente sobre la enfermedad. Por eso se mandan duchas de agua fría, que el agua fría hace todo lo contrario, hace vasoconstricción y mejora el retorno venoso. Bueno, orientaciones a los pacientes, consultas aquí en Mayagüez,
a quiénes se puede dirigir, como a quienes, bueno, aquí tenemos ya rostros ya conocidos, Pavel y Glenda. En la provincia está dividido para la especialidad de angiología en dos polos. Polo oeste, que radica aquí en el Hospital Leopoldito Martínez, su sede principal, y polo oeste en el Hospital Aleida Fernández de Huines. Además, por la proyección comunitaria, están cubiertos todos los municipios con consultas mensuales, una consulta mensual, y a la hora de la distribución, el Hospital Leopoldito Martínez de San José de las atiende los municipios de Quibicán, Bejucal, San José, por supuesto, Jaruco y Santa Cruz. Y el resto de la provincia con los especialistas del Hospital Aleida Fernández. Nilma, el tema de la mujer en el hogar, que generalmente siempre se dice la pieza principal, la gente que dice la pieza principal, y que no solamente la afecta ya desde el punto de vista estético, que puede angustiarla, le está afectando la salud, y una mujer afectada, la salud afectada de una mujer en el hogar es una complicación. ¿Cómo puede ayudar la familia? A ver, mira, yo te decía en la intervención inicial que en mi experiencia personal, que trabajo en un área de salud, no es tan frecuente que las mujeres acudan por estas causas, pero sí es frecuente que las mujeres se afecten y emocionalmente se sientan angustiadas ante la aparición de varices, sobre todo cuando las mujeres son muy jóvenes. Incluso el médico ponía un ejemplo de una paciente que no permitía que su esposo le viera las piernas, a no ser con la luz apagada, porque no quería que viera esto. Y esto es, en primer lugar, si es un problema de salud, hay que buscar el mecanismo para tratar de modificar los factores de riesgo que puedan ser modificables. Si no son modificables o ya está en un estadio avanzado de la enfermedad que no es posible, entonces la familia se tiene que unir y hay que ayudar a esa persona, hay que cooperar. Esta palabra ayudar no le gusta mucho a las corrientes feministas, ¿no? Porque lo que se plantea es de que sea en colaboración. Porque hay que compartir, es la verdad. Ajá, pero a veces las propias mujeres, por mi experiencia también como ama de casa, hacemos más labores de pie que las que pudiéramos hacer, porque a veces estamos, no sé, pelando viandas, pelando ajo, a veces hasta escogiendo el arroz, porque estamos muy apuradas y entonces lo hacemos de pie. Y hay cosas que se pueden hacer sentadas, hay cosas que se pueden hacer, sobre todo esta etapa de por la noche, de ver la televisión. Creo que los médicos estarán de acuerdo conmigo de poner los pies en alto. Muchas veces alivia, no tenemos que estar todo el tiempo con los pies sobre el piso. Y son medidas que la familia tiene que ayudar y que apoyar en todo sentido, porque son síntomas muy molestos. Quien lo padece sabe que son síntomas modestos, y desde el punto de vista estético, bueno, pues hay que trazar estrategias y nunca sentirse minusválidas ni que sean menos apreciadas porque tengan esta situación de salud. Cada quien utiliza sus recursos. Hay quien dice no me pongo short corto, ya no uso falda corta, la uso más larga. O sea, las personas pueden buscar sus estrategias desde el punto de vista estético, pero lo más importante es que a pesar de que la estética se afecte, que no se afecte la autoestima y la autovaloración, ya sea de una mujer o de un hombre, por una determinada problemática de salud. Vamos a hablar un poco de las complicaciones de las varices. Antes de las complicaciones quisiera agotar algo, que también el estar sentado es un factor de riesgo para que le salgan varices. Porque podemos pensar que el estar de pie y a la hora de sentarnos ya estamos. Todo lo que necesitamos es hacer movimiento. Hay que hacer movimiento. Con este movimiento se comprime el sistema venoso y drena, como había dicho anteriormente, toda la sangre con el retorno venoso. Es importante incorporar los movimientos. A la hora de estar de pie, ponerse en puntas de pie, ponerse en los talones. Tratar de evitar estar en una misma posición dentro de la casa, de caminar igual que en los centros de trabajo. Y cuando no se pueda, por lo que uno está haciendo, bueno, el movimiento de los pies. Nosotros como cirujanos siempre lo incorporamos. Dentro de la cirugía, que son cirugías prolongadas, tratamos de ponernos y hacer ejercicio y no podemos movernos de donde estamos. Sí, porque sí siempre he escuchado cirujanos, veteranos, que suelen padecer de varices por estar mucho tiempo de pie y después tienen que poner los pies en agua caliente cuando llegan a la casa. He oído hablar. En agua fría. En agua fría, es agua fría. Bueno, que tienen que tomar determinadas medidas. Bueno, algunas complicaciones rápidamente, nos van quedando un solo minuto.
complicaciones, Bueno, la varicorragia. Las complicaciones pueden ser mecánicas, inflamatorias o propias de la piel. Dentro de las mecánicas tenemos la varicorragia, que es decir, el sangramiento de una varice que puede ser, este sangramiento puede ser externo o interno. Es decir, externo cuando vemos la sangre y interno cuando ya lo que vemos es el hematoma. Dentro de las inflamatorias están la varicotrombosis o la tromboflebitis, que también es una de las causas por las que acuden mucho los pacientes a consulta. Y ya las propias de la piel hematológica, que están la dermatoesclerosis, está el eczema, la celulitis indurada y ya la úlcera en sí, que es también Sí, una complicación importante. Muy importante. Cuando se dice varicoflebitis, ¿a qué nos estamos refiriendo? Varicoflebitis es la inflamación de un sistema venoso que ya está afectado, que tiene la enfermedad de varices. Sí, es a lo que nos estamos refiriendo. Y la diferencia de varicoflebitis a varicotrombosis es que en la varicoflebitis, cuando uno hace el examen físico, nota todos los signos inflamatorios, rubor, calor, dolor, pero puede deprimir la vena, que no lo logra hacer cuando ya está establecida la trombosis y palpa un cordón venoso endurecido. Bueno, esta tarde hemos aprendido y hemos aprehendido, con H también, sobre las varices, sobre los factores de riesgo, sobre las complicaciones, el tratamiento y sobre todo estos rostros que bien pueden ser consultados para atendernos y para evitar, para prevenir. La medicina que precave, que es la más importante. Le doy las gracias al doctor Pavel González Pérez, a la psicóloga Nirma Pérez González y a la doctora Glenda Rizo Rodríguez por su presencia. A usted lo espero en un próximo encuentro con un tema que yo sé que a usted le va a interesar muchísimo. Hasta entonces.